Esta vesprada també volem acostar-nos a un ofici que últimament, afortunadament, la gent està mirant amb millors ulls. Estem parlant de la odontologia. És molt important, com a part de la nostra salut, tindre una boca cuidada, sana, i volem que la gent sàpiga que té una bona oportunitat de que això siga així amb un centre odontològic de primer nivell. Es diu Dental Doctors i ens visita el seu responsable, el doctor Primitivo Roig. Què tal, Primitivo? Com estàs? Hola, bon dia a tots. Salutacions a tots els valencians i en particular al poble de la meva família, sueca. Molt bé. Pues fetes que denis salutacions. Anem a parlar de la teua clínica, Primitivo, perquè bueno, sabem que t'has decantat per una manera de treballar molt especial, cuidant molt la qualitat, i volíem que m'hi contares un poc què és això de la odontologia slow. Què és això de treballar tan espaiet, amb tranquil·litat? Com fas tu? A veure. Bueno, tinc que disculpar-me perquè canvia el castellà, ¿vale? Tranquil. No per res, perquè els suecans pensaran com pot ser que un tio sueca no parle valencià perfectament? Pues bueno, la veritat és que soc xurret. Bueno, dicho esto, la odontología slow es para mí la alternativa. Es de verdad lo que yo llevo muchos años empujando para que los profesionales, en primer lugar, se suban al carro de prestarla y después que los pacientes, que al final son los consumidores y los verdaderos protagonistas de nuestra profesión, la conozcan y la elijan como la odontología que creo que es mejor para ellos. Es una odontología en calma, de hacer las cosas despacio, de hacerlas bien, donde la cantidad ya no es importante, el número de pacientes se pasa a un lado para humanizar de nuevo la odontología, para entender que la calidad es la prioridad absoluta. Y hay dos principios fundamentales de la odontología slow. El primero de ellos es que menos es más. Uh-huh. Que de verdad entendemos que los procesos rápidos simplemente acaban en mayor invasión, en hacer más cosas de las que son necesarias, en acortar la vida de los dientes. Y parece un poco paradójico, pero cuanto más prevención trabajas, menos patología aparece y menos necesario es la intervención del dentista. Y eso, aunque pueda parecer que es malo para el business de la odontología, no lo es. Es bueno, bien trabajado, es bueno para todos. Es bueno para el profesional y es bueno para el paciente. Y el segundo principio, y insisto que el primero había sido menos es más, pues el segundo es al revés. El segundo es hacer más con menos. Es decir, y esto quizás sea un mensaje más para el profesional, es posible con menos pacientes, pero dedicándoles más tiempo, conseguir más resultados, tanto para el crecimiento de tu clínica dental como para tu capacidad de reinversión tecnológica y de comprar cosas que al final traduzcan un mayor confort al paciente. Hemos cambiado un poco, ¿tú crees, la visión que tenemos del dentista, del odontólogo, al que antes nada más que íbamos por imperiosa necesidad cuando algo no funcionaba bien en la boca, y ahora ya afortunadamente parece que poco a poco llevamos de manera más habitual, más cotidiana? Sí, no, desde luego la odontología está mucho más en la concienciación de la población. No todo lo que debería, porque te doy una estadística. El 50% de la población española no va regularmente al dentista. Y esto claramente es una ventana, es una oportunidad de mejora que tiene el sector para concienciar a que la gente vaya periódicamente a visitar a su dentista de confianza. Claro. Pero la estética está ahí, por ejemplo. La gente cada vez quiere estar más guapa. Ya entiende que ir bien vestido y llevar unos zapatos bonitos y limpios y el pelo a la última, pues ya no es suficiente. Además, he de darte otro dato también, y es que la sonrisa, que está ubicada en el tercio inferior del rostro, de la cara, es el aspecto que más se ve en la interacción humana. O sea, es lo que mayor impacto tiene en la percepción que tenemos de los demás. Es importantísimo tener una sonrisa con la que estás a gusto y orgulloso. Y eso no es solo cuestión de que esté sana, es cuestión también de que luzca y de que sea bonita. Claro, la estética a todos nos preocupa, ¿no? Y efectivamente, más que la mirada, ¿no? Una sonrisa que te diga cosas, ¿no? Aparte que es con lo que nos comunicamos principalmente, ¿no? Con la boca cuando hablamos, ¿no? Efectivamente. ¿Tú crees que se ha perdido la confianza en la profesión con esto de los tratamientos low cost y estas clínicas que han salido como, vágame la expresión, como setas? Sí, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión que he tenido el honor de que me entrevistaran, de que España era el país con más bares de Europa y ahora somos el país con más clínicas del mundo. Y es un poco un sinsentido. Yo no sé si se ha perdido la confianza, que entiendo que sí, porque además hay algunos estudios que nos dan indicios de que esto está ocurriendo, pero lo que sí que tengo claro es de que lo que hay es una gran confusión en la calle.
hay confusión. Al final, la población no tiene herramientas para saber discernir y entender a dónde tiene que ir. Ujú. Y yo no es que esté en contra de la odontología low cost, que desde luego no simpatizo con ella. Yo soy más bien de los que están a favor de la odontología de calidad y de la odontología premium. Y creo que hay que lanzar un mensaje de que la odontología no se puede comercializar, no se puede mercantilizar como si fuera un producto, porque no es un producto. O sea, no es un teléfono móvil, que en todos los sitios es el mismo. Es un servicio, y particularmente sanitario, además, donde es muy importante recordar que la materia prima sobre la que se ejecuta ese servicio es humana, y el proveedor, que es el dentista, también es humano, con lo cual, quién te lo hace y cómo te lo hace es fundamental. Y yo veo muchas publicidades de implante A, implante A, implante A, y pocas publicidades de me llamo X, me llamo fulanito, soy el doctor tal, tengo estos credenciales, esta experiencia, este currículum, me avalan estos pacientes, y generar un boca-oreja natural que va más allá de presentarnos como si fuéramos un producto. Yo creo que es importante decirle a la gente que la odontología premium, que está al mismo nivel que la odontología low cost de honorarios y de precios, porque no hay casi diferencia, siempre va a resultar más económica y más barata a corto, medio y por supuestísimo largo plazo que algo que aparentemente parece una ganga, que con todos los respetos del mundo a quien vaya, al profesional que vaya a esta línea, al final no es una ganga. Y yo quiero convencer al paciente para que vaya a la odontología premium, y a los que están en la línea low cost para que se salten a la odontología premium. Esto es como San Marito del corazón y decir, ¿qué cardiólogo prefieres? ¿El baratito? Exacto. O el caro. ¿Por qué es caro? No, porque es más bueno. Exacto. Bueno, Mira, a mí, si me permites un chiste, yo creo que tampoco es un chiste, simplemente una gracieta. Claro, corazón, como tenemos uno, claro. la gente no quiere hacer tonterías. Yo creo que como dientes tenemos 32, la gente parece que dice, bueno, hay margen. Hay margen de error. Pero no es que no hay margen de error, es que hacer las cosas mal desde el principio luego cuesta mucho dinero arreglarlas. Y te lo dice alguien que su día a día sobre todo es rehacer odontología. Yo en mi clínica me paso la vida rehaciendo tratamientos que se han hecho hace poco, además. Bueno, ¿qué hábitos recomiendas para tener una correcta salud bucodental? Hombre, pues aunque sea algo que se escapa un poco de mi campo, yo creo que el primero sería una buena alimentación. Creo que alimentarse bien, tener unos buenos hábitos de nutrición es importantísimo. En segundo lugar, por supuesto, tener una buena higiene bucodental y no estar enganchado, si se me permite, a hábitos nocivos que deterioran el cuerpo entero, pero sobre todo la boca también. Pero vamos, cepillarse bien los dientes, por la mañana, por la noche, por supuesto, hacerlo bien y todos los días. Y en tercer lugar, y esto ya puede parecer que barro un poco para casa, pero lo tengo que hacer porque soy dentista y tengo que aprovechar la oportunidad que me dais en la COPE para defender al resto del colectivo y a mis colegas, que la gente vaya al dentista. Que la gente vaya al dentista, pero todos los años. Porque eso va a ser mejor para su salud bucodental y para su bolsillo. Mínimo un par de veces, ¿verdad? Por lo menos una. Y hay mucha gente que necesitaría ir 2 meses, o sea, cada 6 meses. Pero eso se lo dirá su dentista, seguro. Bueno, ya para terminar, cuéntanos qué tipo de tratamientos podemos encontrar en tu clínica, en Dental Doctors. Pues en la mía y en cualquiera de los dentistas que hay en el país, que somos muchos, que trabajan bien y que están súper enamorados de la profesión, pues podemos encontrar tratamientos 360 grados de todo. Nosotros particularmente... me cuesta siempre hablar un poco muy de mí personalmente, ¿no? Pero lo que solemos hacer particularmente es sobre todo un enfoque muy estético. A mí me gusta la odontología de impacto. No me conformo con hacer las cosas, tampoco me conformo con hacer las cosas bien, las quiero hacer bien y además bonitas. Y para mí una odontología de impacto es la que le cambia la vida a la gente, la que le hace sentirse más segura porque se ve más guapa y esa seguridad se traslada, y esto no es palabrería, hay evidencia científica que lo demuestra, una sonrisa con la que estás orgulloso y que la utilizas más que los demás, se traslada en mayor felicidad personal y mayor probabilidad de éxito laboral. Pues así es, una sonrisa bonita y sana es fundamental. Pues Imitivo Roig, director de Dental Doctors, ha sido un placer tenerte hoy aquí, que todo vaya fenomenal y te visitaremos para lucir sonrisas de categoría, de primera categoría. Muchas gracias. Gracias a vosotros.